Semana del 24 al 30 de agosto. Nuestra vida cristiana. Estudio bíblico de la congregación. Abraham superó el desafío más difícil de su vida. Abraham enfrentó una prueba que exigió una fe y un valor extraordinarios. Jehová le pidió que ofreciera a Isaac. Pero sus años de amistad con Jehová le habían enseñado que Dios es justo, misericordioso y capaz de cumplir sus promesas, incluso mediante una resurrección. ¿De dónde sacaría Abraham el valor para obedecer a Jehová, cuando él le pidió que hiciera algo impensable para cualquier buen padre? Por eso Abraham obedeció con confianza. Este relato no solo destaca su gran fe, sino que nos ayuda a comprender cuánto nos ama Jehová y cuánto podemos confiar en Él cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. ¿Qué diría? ¿De qué maneras demostró valor Abraham durante esta etapa de su vida? Abraham demostró valor al obedecer a Jehová, aunque no entendía completamente lo que iba a suceder. Se levantó temprano, emprendió el viaje a Moria y estuvo dispuesto a hacer lo que Jehová le había pedido. Esto me enseña que la obediencia requiere confianza. También mostró valor porque confió en que Jehová cumpliría sus promesas. Sabía que Dios había hecho posible el nacimiento de Isaac y podía incluso devolverle la vida. Por eso no permitió que el miedo dominara su corazón. Esto me enseña a confiar en Jehová. Abraham encontró valor al recordar todo lo que había aprendido de Jehová. Sabía que Él es justo, misericordioso y fiel a sus promesas. Y llegó a la conclusión de que podía resucitar a Isaac. Esto me enseña que meditar en Jehová fortalece mi fe y mi valor. Lea el relato bíblico. ¿De qué maneras demostró valor Abraham durante esta etapa de su vida? Abraham demostró valor cuando obedeció inmediatamente la instrucción de Jehová y viajó a Moria con Isaac. Aunque sabía cuánto amaba a su hijo, puso la voluntad de Dios por encima de sus sentimientos. Esto me enseña que la obediencia demuestra verdadera fe. Su valor también se vio cuando le dijo a sus siervos: «Luego regresaremos». Abraham confiaba plenamente en que Jehová cumpliría su promesa relacionada con Isaac, incluso si tenía que resucitarlo. Esto me enseña a mirar las pruebas con esperanza. Lo que más me conmueve es que Abraham actuó con valor porque conocía a Jehová y confiaba en él. Hebreos 11:19 muestra que estaba convencido de que podía resucitar a Isaac. Esto me enseña que una amistad profunda con Jehová transforma el miedo en valor. Investigue un poco más. ¿Qué pruebas hay de que Abraham fue alguien real? Hay pruebas históricas y arqueológicas que apoyan el relato bíblico. Tablillas antiguas mencionan nombres como Peleg, Serug, Nacor, Taré y Harán, y se han confirmado lugares relacionados con Abraham. Esto me enseña que la Biblia presenta hechos históricos confiables. Un relieve sobre un muro de Karnak, Egipto, que menciona el campo de Abraham. Además, Jesús, sus discípulos y escritores bíblicos hablaron de Abraham como una persona real. Los descubrimientos arqueológicos también han confirmado lugares y costumbres de su época. Esto me enseña que mi fe no depende de una historia imaginaria, sino de hechos que merecen confianza. ¿Quién es posible que le enseñara a Abraham acerca de Jehová? Es posible que Sem le enseñara a Abraham acerca de Jehová. Sem fue un hombre de gran fe que sobrevivió al diluvio y continuó adorando a Jehová. Como vivió durante gran parte de la vida de Abraham, pudo influir mucho en él. Esto me enseña el valor de un buen ejemplo. Imaginar a Abraham aprendiendo de Sem me recuerda cuánto puede influir una persona fiel en otra. Sem había visto acontecimientos extraordinarios y permaneció fiel a Jehová. Esto me enseña que mi manera de servir a Dios también puede fortalecer la fe de quienes me rodean. ¿Qué hizo que Jehová aceptara la adoración de Abraham? Jehová aceptó la adoración de Abraham porque sus motivos eran puros, y él estaba dispuesto a darle lo mejor. Su disposición a ofrecer a Isaac demostró la profundidad de su fe y obediencia. Esto me enseña que Jehová valora más nuestros motivos que las apariencias. Abraham no ofrecía sacrificios simplemente por cumplir una formalidad,
Su adoración nacía de una fe sincera y de un profundo amor por Jehová. Esto me enseña que Jehová acepta nuestra adoración cuando nace de un corazón limpio, dispuesto a darle lo mejor. ¿Cómo confirma la promesa que Jehová le hizo a Abraham en Génesis 22:17 que la Biblia es científicamente exacta? Génesis 22:17 compara la descendencia de Abraham con las estrellas y los granos de arena. La comparación refleja una cantidad enorme, aunque en tiempos antiguos no se conocía la inmensidad del universo. Esto me enseña a confiar en la exactitud de la Biblia. La comparación de Jehová es impresionante, porque hoy sabemos que existen cantidades enormes de estrellas, muchas más de las visibles a simple vista. Esto me enseña que la Biblia contiene observaciones extraordinariamente exactas y fortalece mi confianza en su inspiración divina. Piense en las lecciones. ¿Cómo le ayudó la esperanza a Abraham a ser valiente? ¿Cómo puede ayudarnos la esperanza a ser valientes en nuestro caso? La esperanza ayudó a Abraham a confiar en que Jehová cumpliría su promesa relacionada con Isaac, incluso si tenía que resucitarlo. Nosotros también podemos afrontar dificultades recordando las promesas de Jehová. Esto me enseña que la esperanza alimenta el valor. Abraham pudo avanzar porque veía más allá de aquella prueba. Confiaba en el poder y las promesas de Jehová. Nosotros podemos hacer lo mismo al meditar en la esperanza que Él nos da. Esto me enseña que una esperanza firme puede hacerme valiente incluso ante el dolor. Podemos imitar el valor de Abraham haciendo sacrificios. ¿Cómo podemos hacer sacrificios en las siguientes situaciones? Cuando se nos presenta la oportunidad de predicar, podemos sacrificar tiempo, energías y comodidad para hablar de Jehová cuando surge una oportunidad. Hebreos 13:15 llama a esto un sacrificio de alabanza. Esto me enseña que cada vez que hablo de Jehová con sinceridad, le estoy dando algo valioso. Predicar puede exigir dejar a un lado nuestros propios planes o comodidad, pero convierte nuestros labios en instrumentos de alabanza. Esto me enseña que el verdadero sacrificio no siempre consiste en dar cosas materiales, sino también nuestro tiempo y nuestras fuerzas a Jehová. Al decidir qué haremos con nuestras cosas materiales, Proverbios 3:9 nos anima a honrar a Jehová con nuestras cosas valiosas y con lo mejor de nuestros productos. Podemos demostrarlo siendo generosos y poniendo los intereses espirituales en primer lugar. Esto me enseña a usar mis recursos para honrar a Jehová. Nuestros bienes pueden revelar qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Cuando utilizamos generosamente nuestros recursos para apoyar la adoración verdadera, demostramos que valoramos más nuestra relación con Jehová que las posesiones. Esto me enseña a dar a Jehová lo mejor. Cuando nos enteramos de que un hermano necesita que lo ayudemos, podemos sacrificar tiempo, energía o recursos para ayudar a un hermano que lo necesita. Filipenses 4:18 muestra que esa ayuda puede ser como un sacrificio de dulce aroma que Dios acepta con agrado. Esto me enseña que Jehová valora nuestro amor práctico. Ayudar a un hermano quizá implique cambiar nuestros planes o compartir lo que tenemos, pero Jehová considera ese esfuerzo un sacrificio agradable. Esto me enseña que cuando hacemos un sacrificio por amor a nuestros hermanos, Jehová ve y valora aquello que damos con un corazón generoso. ¿De qué otras maneras puede usted imitar el valor que Abraham demostró en este relato? Podemos imitar a Abraham enfrentando con valor las pruebas, obedeciendo las instrucciones de Jehová y confiando en sus promesas, aunque no conozcamos todos los detalles. Esto me enseña a no permitir que el miedo me impida hacer lo correcto. Podemos demostrar valor cuando defendemos nuestras convicciones, aceptamos responsabilidades espirituales y hacemos sacrificios por Jehová. Esto me enseña que el valor no significa ausencia de miedo, sino confiar tanto en Jehová que seguimos adelante a pesar de nuestros temores. Vea el cuadro completo. ¿Qué me enseña este relato sobre Jehová? Este relato me enseña que Jehová es justo, misericordioso y fiel a sus promesas. También demuestra cuánto nos ama,
al estar dispuesto a entregar a su hijo por nosotros. Esto me enseña que puedo confiar completamente en Jehová. Jehová conocía el profundo amor de Abraham por Isaac, y aún así permitió aquella prueba para demostrar su fe. Después proporcionó un carnero. Esto me enseña que Jehová nunca deja de ser amoroso y que puedo confiar en su sabiduría, incluso cuando no comprendo una situación. ¿Cómo se relaciona este relato con el propósito de Jehová y el tema principal de la Biblia? El relato está relacionado con la promesa de que, mediante la descendencia de Abraham, todas las naciones recibirían bendiciones. También nos ayuda a comprender el sacrificio de Jesús. Esto me enseña cuánto ha hecho Jehová para cumplir su propósito de bendecir a la humanidad. La disposición de Abraham a ofrecer a Isaac anticipó un aspecto conmovedor del propósito de Jehová: entregar a su Hijo unigénito para que la humanidad tuviera esperanza. Esto me enseña que el tema de la Biblia revela constantemente el amor de Jehová y su propósito de bendecirnos. ¿Qué me gustaría preguntarles a Abraham y a Isaac cuando resuciten? Me gustaría preguntarles a ambos qué sintieron durante aquellos momentos en Moria y qué les ayudó a mantener la confianza en Jehová. Esto me enseña que sus experiencias pueden ayudarnos a comprender mejor lo que significa tener una fe fuerte. A Abraham le preguntaría cómo logró mantener la calma al levantar el cuchillo. Y a Isaac, cómo se sintió al confiar en su padre y en Jehová. Esto me enseña que detrás de cada acto de fe hay emociones profundas que pueden fortalecer nuestra propia confianza en Jehová. Para saber más, vea cómo este relato cobra vida. Video. Ejemplos de fe. Abraham. El video muestra cómo las experiencias anteriores de Abraham fortalecieron su confianza en Jehová. Por eso, cuando recibió la difícil instrucción relacionada con Isaac, actuó con fe y obediencia. Esto me enseña que cada experiencia con Jehová puede preparar mi corazón para futuras pruebas. El relato cobra vida al mostrar que Abraham no desarrolló su fe de la noche a la mañana. Jehová había demostrado repetidamente que cumplía sus promesas. Esto me enseña que recordar cómo Jehová me ha ayudado en el pasado puede darme valor para enfrentar el futuro. ¿Cómo llegó a ser Abraham tan buen amigo de Jehová? ¿Y cómo puede usted fortalecer su amistad con Dios? Atalaya. Jehová lo llamó mi amigo. Abraham fortaleció su amistad con Jehová mediante conocimiento, experiencia y obediencia. Nosotros podemos hacer lo mismo, estudiando la Biblia, orando, meditando y obedeciendo a Jehová cada día. Esto me enseña que una amistad con Dios requiere atención constante. Abraham no tuvo una fe ciega, conoció a Jehová y acumuló experiencias que confirmaron que podía confiar en él. Esto me enseña que mi amistad con Jehová crecerá cuando combine el conocimiento de su palabra con experiencias de obediencia y confianza diaria. La fe de Abraham creció porque conoció a Jehová, confió en sus promesas y vio su mano en su vida. Nosotros también podemos ser valientes cuando cultivamos esa amistad. Que nunca olvidemos, Jehová siempre cumple lo que promete y nunca abandona a quienes confían en él.